Listo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por la sesión 3 de diferenciable con nuestra invitada del Instituto de Matemáticas. Y pues gracias por haber aceptado la invitación. Y nos va a hablar acerca de este tema de la relación entre ciclos o cero ciclos con el problema 16 de Hilbert. Y pues muchas gracias por la aceptación y la participación. No, al contrario, gracias por la invitación. El problema que quiero hablarles es algo que estoy trabajando en colaboración con Paloma Alberti de la Universidad de Borgoña y José Luis Bravo de la Universidad de Extremadura. Entonces, voy a dividir la plática en los siguientes puntos. Primero, quiero comenzar con comentar brevemente la motivación antes de llegar a qué son los ciclos de este problema. Entonces vamos a empezar con definiendo el problema de 16 ciclos, el clásico. Y después voy a pasar a otro enfoque del problema de 16 de Hilbert que le llaman la versión infinitesimal. Que también actualmente es un enfoque que se está trabajando mucho. Después voy a pasar a cero ciclos. Escribir el problema en este contexto. Voy a explicarlo. Esto quiere decir algo, es bajar el problema a dimensión cero. Después, en cero ciclos voy a explicar un poco la relación de este enfoque con los anteriores y por qué puede ser interesante. Y voy a terminar hablando de algunas cotas de ciclos límites, que finalmente es lo que nos está interesando en estas versiones. ¿Sí? Si hay alguna pregunta de la práctica, pues podrían hacerlo. Mi objetivo es más que nada explicar antes de dar precisamente los resultados que estamos obteniendo. Es un trabajo que está en proceso. Entonces, por ahí hay algunos detalles técnicos en los que preferiría de momento no meterme. No, pero quisiera que el problema del contexto se entienda. Entonces, voy a empezar con el problema 16. Y para hablar del problema 16 hay que hablar de ciclos límites. Yo sé que por aquí hay muchos que quizá ya llevaron ecuaciones diferenciales y otros que apenas lo están llevando. Entonces, el problema 16 de Hilbert, en su segunda parte, es un problema que tiene que ver con ecuaciones diferenciales en el plano real. Entonces, bueno, quienes han llevado ecuaciones, que están llevando actualmente, pues saben que una ecuación diferencial pues es algo asociado a un campo vectorial y lo que nos interesa son las soluciones, las curvas que son tangentes al campo vectorial. Y esto en el plano lo que nos está diciendo son curvas. Por ejemplo, uno puede empezar con una dinámica de este estilo. Localmente, pero quizás en lo global empieza a tener comportamientos más sofisticados. Aquí podría ser como una especie de espiral. Por aquí se podrían empezar a cerrar las curvas. ¿Sí? Por aquí también podría estar viniendo como una espiral, pero quizá aquí adentro surja una órbita periódica, ¿sí? Donde las otras soluciones se estén acumulando. Entonces las soluciones vecinas de esa curva roja no son órbitas periódicas, ella es una órbita periódica aislada de las demás. Entonces lo pueden entender como una especie de un lugar de equilibrio, ¿no? Entonces tú estás modelando algo y llega un momento en el que el comportamiento se hace periódico, llegas a un equilibrio. Esto es a lo que conocemos como un ciclo límite. Y estos surgieron del estudio de Poincaré, cuando empezó a meter más herramientas geométricas para ecuaciones diferenciales. Entonces empezó a ver que ahí había estos objetos y son, bueno, entre todos los que puedes encontrar en ecuaciones diferenciales, de los más interesantes. Entonces él ya se estaba planteando el problema, bueno, aparecen este tipo de soluciones, sería interesante saber pues cuántas hay, dónde están. Entonces, eso más o menos a finales del siglo XIX, fue cuando Poincaré hizo este estudio.
Y entonces viene Hilbert de esta historia, que era contemporáneo de Poincaré. Él, en el Congreso Internacional de Matemáticas, que se celebró en París en el año 1900, preparó una lista de 23 problemas que él proponía como los problemas para resolver en el siglo XX. Y dentro de esta lista, pues el número 16 tenía que ver con ciclos límite. Él se planteó el problema 16, ya por aquí. Bueno, el problema 16 trae dos partes, pero la segunda se entiende de esta manera. Considera una ecuación diferencial polinomial en el plano real. Entonces, ¿qué son polinomios reales? Los variables. Supongamos que tienen un grado n. ¿Sí? Y la pregunta es si puedes dar una cota del número de ciclos límite, es decir, del número de soluciones de este estilo que pueda tener tu ecuación en términos de grado. Entonces, digamos, denotemos, la pregunta es, ¿existe una h de n que sea el número de ciclos límites? Cota del número de ciclos límites. La pregunta es como sencilla, ¿puedes decir algo acerca de dónde están ubicados en el plano? Entonces uno podría, bueno, denotándola de manera hipotética, la pregunta es si existe y una vez que exista, poderla dar en términos de grado, n. Y yo sé que ya muchos estudiaron ecuaciones lineales y yo creo que podemos aquí resolver el caso de ninguna una. ¿Cuánto sería h de 1? Primero, pues. Ahí está. Pues 0, ¿no? Porque ya estudiaron las ecuaciones lineales, sabemos que todas son, bueno, de esta forma, ¿no? Tenemos esta clasificación. O bien son sillas, o bien son centros, o bien son focos, o son nodos, bueno, o cosas degeneradas. Este es el comportamiento que puedes encontrar en ecuaciones polinomiales de grado 1, es decir, en ecuaciones lineales. ¿Sí? Encontraron este tipo de comportamientos y aquí, por eso muchas veces en ecuaciones 1 no se ven sin límite, porque las ecuaciones sencillas de este estilo pues no los presentan. Ya empiezan a presentarlos de grado 2 en adelante. Entonces, bueno, este estuvo fácil y uno podría decir, bueno, si el 1 estuvo fácil, el 2 también tendría que estar, ¿no? La pregunta sería, para grado 2, ¿cuántos hay? Y la mera existencia de la cota y luego saber cómo es esto es una pregunta abierta. Desde que lo planteó Hilbert, nadie lo resuelto hasta ahora. Entonces ya pasó el siglo XX y no se ha resuelto. Es un problema todavía bastante complicado. Y ahí es donde surgen otros enfoques, como del que quiero hablar ahora, que es la versión infinitesimal. Quizá lo voy a escribir por acá. Sí. Y los ejemplos que se conocen con grado 2, ¿cuál es el máximo número de ciclos que se conoce con grado 2? Pues creo que era, no recuerdo si era 3 o 4, no recuerdo bien, pero sí había un trabajo. Había por ahí una conjetura, creo que era que había 3, y después unos matemáticos chinos, creo, dieron un contraejemplo y dijeron, no son 3, ya te puedo dar uno de 4, entonces ya queda la duda de si es el máximo. Entonces, pero no sé si 4 es el máximo que han dado, si hay más. Sí, por ejemplo, bueno, ahorita que está en el infinitesimal salen algunas ideas. Digamos, la idea del infinitesimal es un poco irte aproximando a los grados mediante perturbaciones. ¿Sí? Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Olvidé algo? Bueno, en la versión general hay una
resultado, digamos, que da esperanza a que exista la cota. Y lo que sí se sabe es que de manera individual el número de ciclos límite al menos sí es finito. Uno podría pensar, bueno, no puedes dar la cota porque se hacen infinitos. No, sí es finito para cada ecuación polinomial. El problema es que pueda dar una cota uniforme con respecto al grado, para poder englobar a todos los que tienen grado N. El caso de finitud fue aprobado por Ilyashenko y Ekale por el año 1991, creo. Aunque actualmente hay por ahí unos detalles que encontraron ellos en su misma prueba, por lo cual todavía está por refinarse la prueba. Pero bueno, voy a pasar a la versión infinitesimal. Entonces, en esta versión se conocen como ecuaciones hamiltonianas, son las que vamos a considerar. Yo sé que por ahí todavía quizá en algunos cursos de ecuaciones uno no lo han visto, nosotros no lo hemos visto en el curso todavía, pero vamos a hacerlo. Entonces, una ecuación hamiltoniana, pues básicamente, por ejemplo, tienes tu plano real y, por ejemplo, tienes un retrato de fases de este estilo, un centro. Este lo puedes ver como las curvas de nivel de un polinomio. Por ejemplo, en este caso, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Su gráfica en R3 es este paraboloide. Y las curvas de nivel es pues atravesar este paraboloide con planos para alturas constantes. Aquí en cada plano que cortes, pues tienes un círculo, ese círculo lo proyectas y proyectas todo y lo que obtienes es aquí un retrato de fases. ¿Sí? Por ejemplo, también esta silla. Ese tipo de retrato de fases pues correspondería a las curvas de nivel de este polinomio x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Que son las curvas de nivel de la silla de montar. ¿Sí? Si lo partes por curvas de nivel, lo que obtienes es este retrato de fases. Entonces, son soluciones cuyo retrato de fases están dados por las curvas de nivel de un polinomio. Y esto se escribe de esta manera, digamos, la ecuación diferencial sería entonces descrito por los tangentes de las curvas de nivel. Pero lo que sabemos de las curvas de nivel de un polinomio es que sus tangentes son ortogonales al gradiente. ¿Sí? Y el gradiente está dado por este vector, el vector de derivadas parciales. Entonces, alguien ortogonal a este vector, pues es este. Podemos tomar la derivada de f con respecto a y menos y la derivada de f con respecto a x. Este vector va a ser ortogonal al gradiente, entonces me define un campo vectorial cuyas curvas tangentes son precisamente las curvas de nivel del polinomio. Y aquí, justo por la naturaleza de cómo obtenemos el retrato de fases como curvas de nivel, pues no podemos tener soluciones de este estilo, ¿no? Tendría que retorcerse mucho la superficie para poder tener este comportamiento. De hecho, se demuestra que en ecuaciones hamiltonianas no puede haber una acumulación de un abierto de soluciones en algún punto o en algún conjunto. ¿Sí? Entonces, ecuaciones hamiltonianas no tienen ciclos límite. Pero entonces se te puede ocurrir, ok, ya no las tienen, pero ¿qué tal si yo perturbo? Es decir, agrego algo. Voy a agregar un epsilon por algún polinomio. Como PQ también polinomios. Y epsilon sería un parámetro real pequeño, ¿sí? ¿Sí? Suficientemente pequeño. O sea, le agregaste algo que se parece mucho al hamiltoniano. La pregunta es si al hacer esto, entonces sí puedes producir ciclos límite o no. Entonces, voy a borrar esta parte. Consideremos el caso del centro. Uno podría empezar con este comportamiento sencillo. Aquí estoy con epsilon igual a 0. Es la ecuación hamiltoniana y yo perturbo. Es decir, como que sacudo este campo, este retrato de fases, hago por ahí un temblor. Y o sea, genéricamente lo que ocurre es que se rompen las soluciones
es decir, dejan de ser periódicas, ¿no? La mayoría se rompe, podríamos decir, pero puede ser que entre ellas algunas se mantuvieron periódicas. Por ejemplo, no sé, que esta verde corresponde a esta aquí. Esta no se rompió cuando tú perturbaste de esta manera. Y por aquí puede haber otra también, que cuando perturbas, cuando generas este terremoto, no se rompe. Y entonces las que están sobreviviendo aquí van a ser soluciones periódicas aisladas de otras soluciones periódicas. Es decir, me estás produciendo ciclos límites. Entonces, la idea de la versión infinitesimal es que a partir de algo que no tenga ciclos límites, que tenga más bien este comportamiento periódico, cuentes cuántos puedes producir con una perturbación polinomial y que me puedas decir cuántos hay en términos del grado de P y de Q. ¿Sí? Entonces, el problema sería dar una cosa. Al perturbar. Y que dependa del grado. El grado de P, Q y de la F. Entonces, quiero platicar un poco la idea de cómo se suele estudiar esta versión, porque eso me va a dar paso a hablar de una analogía cuando disminuzca la dimensión. Entonces, para poder estudiar cuántos sobreviven siendo periódicos, la técnica que viene desde Poincaré es considerar aquí una transversal, ¿sí? Como una recta que atraviesa todas las soluciones transversalmente, ¿sí? De modo que cada una lo corta en un punto. De hecho, estos puntos los puedo considerar como justo los niveles de mi polinomio, ¿no? Si esta curva pasaba del nivel 1, a este le voy a llamar 1, ¿no? Etcétera. Es decir, esta la voy a anotar como Z, los elementos de la transversal, y toda esta curva blanca la podría anotar como gamma Z, que pertenece al nivel Z. Sí, en la altura donde corté, le pongo esa etiqueta al punto de la transversal. Una cuestión técnica, por ahí podría utilizar. Y la transversalidad es una propiedad que se mantiene bajo pequeñas perturbaciones. Entonces tú tienes algo que es transverso y mueves un poquito ese algo, se sigue manteniendo transverso, es decir, no vas a tener una tangencia. Transversalidad es simplemente eso. Y entonces aquí mantengo esta transversal, es decir, cada solución toca bien a esta transversal en un punto. Y ahora lo que voy a hacer es definir una función que me pueda leer cuando sobrevivieron mis soluciones periódicas. Entonces, por ejemplo, aquí, si este es el punto Z, lo que voy a hacer es, desde este punto, subirme a la solución que pasa por él, caminar por esta solución y hasta el punto en el que vuelva a regresar a mi transversal. Entonces, a Z le voy a asociar este punto. A este punto le voy a llamar P epsilon de Z, o rho epsilon de Z, que se llama la transformación de primer retorno, la primera vez que regreso, ¿no? Tal cual, esta fue definida por Poincaré, también se le puede llamar transformación de primer retorno de Poincaré. Y eso significa que si esta fue igual a Z, entonces esta sobrevivió como periódica, ¿no? Para órbitas periódicas, si yo parto de este punto, pues regreso al mismo, ¿sí? Entonces también podría describir el regresar al mismo punto midiendo esta diferencia, ¿sí? Si esta diferencia se hizo 0, me mantuve en una órbita periódica. Si esta diferencia es distinta de 0, entonces mi órbita se rompió. Entonces voy a definir la función de desplazamiento, si se llama, delta, la voy a escribir. De Z depende del parámetro Z y depende de epsilon.
Y esto va a ser la diferencia de estos dos puntos. La transformación de Poincaré menos el punto cero. De modo que, estudiando los lugares donde esto se anula, el número de ceros de esta función me va a decir el número de ciclos límite que produje. ¿Sí? Es lo que quiero hacer. Aquí no es difícil demostrar cómo esto está definido en términos de las soluciones y la ecuación es polinomial. De hecho, esto va a ser analítico. Entonces lo podemos escribir como desarrollo en serie de potencias. ¿Sí? Lo puedo escribir en desarrollo en series de potencias de epsilon, por ejemplo. Un poco para desmenuzar más la función. Y ahora la historia es estudiar estas funciones que aparecen en el desarrollo de series de potencias. De tal manera que, por ejemplo, si esta función se hizo idénticamente cero, lo que me está diciendo es que preservaste a todas las órbitas periódicas. Si esta no es idénticamente cero, y es algo que también se demuestra en el curso de análisis, los ceros van a ser aislados. Y entonces los ceros aislados van a corresponder con órbitas periódicas aisladas, es decir, con ciclos límite. Entonces todos se reducen a estudiar esta función, los ceros de esta función, y estas funciones también entran en la historia de la siguiente manera. ¿Puedo borrar por aquí? Entonces puede ser muy complicado quizás estudiar esta función completa, pero resulta que si no es idénticamente cero, la primera función que aparezca aquí, mj, que no sea idénticamente cero, me sirve para contar los ceros de mi función delta, de zeta epsilon. Entonces, supongamos que esto no es idénticamente cero, y que no fue idénticamente cero porque m1 no fue idénticamente cero, ¿no? Eso me basta para que no sea idénticamente cero delta. Entonces, si m1 en algún punto se hace cero y su derivada en este punto es distinta de cero, la afirmación es que por ese punto pasa un ciclo límite, un único ciclo límite. Y la demostración no es muy complicada, es por el teorema de función implícita. Digamos que esta parte de aquí lo que me está implicando es que delta de zeta 0 epsilon es cero. ¿Sí? Si epsilon dijo 0, ya mandó a todas las M2 en adelante. Ah, pero este de aquí, me definir. Estoy pensando que me van a interesar los puntos donde epsilon sea distinto de 0. Voy a definir esto es de epsilon, ¿no? M1 de zeta más epsilon M2 en adelante. Ahora sí. Digamos que esta era divisible por epsilon. La delta tilde de zeta 0, 0 es M1 de zeta 0 más 0 por lo que sea. Entonces, este es 0 también. Todo esto me queda. ¿Ok? Y ahora su derivada con respecto a z. En el punto z0, 0. Esto es de acuerdo a la serie de potencias que tenemos allá. La serie que tengo aquí. Esto es m1' de z más epsilon que multiplica la derivada con respecto a z de lo que aparece aquí. Y todo esto lo evalúo en z0, 0. Entonces esta parte se hace 0 y aquí solamente me queda m1 de z0 que es distinta de 0. Entonces el teorema de la función implícita si lo recuerdan los cursos de cálculo, pues implica que existe una función z que depende de epsilon, que viene de una vecindad de 0, hay una vecindad de z0, escribir así. Pues acá epsilon la en punto z, y además cumple que esta delta en
z de epsilon es 0. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo esto es que para cada valor de epsilon voy a tener un 0 de la función y además este va a tender a una de las órbitas periódicas de mi sistema no perturbado. Sí, eso es como lo que quiero para hacer un ciclo límite de la perturbación. Que para epsilon suficientemente pequeño siga siendo un ciclo límite, ¿sí? Que converja a una de estas soluciones. Y de hecho va a converger justo, si este fue el valor z0, va a caer aquí, ¿no? Mi función z de epsilon también cumple que en el 0 es z0. ¿Sí? En cada nivel de epsilon tengo una órbita periódica clara. De modo que hay una especie de 1 a 1 cuando estamos en este caso. ¿Sí? Entonces uno puede simplemente estudiar los ceros de esta función y con eso acotar los ceros de esta función para epsilon suficientemente pequeño. Y de este modo decir cuántos ciclos límite a lo más produjiste cuando hiciste una perturbación en este modo. Voy a borrar aquí. ¿Y todo esto para qué? Lo que ocurre es que en el caso de dimensión 1, en esta versión infinitesimal, se puede mostrar exactamente cómo es esta función de M1 de z. Resulta que esta función de M1 de z es una integral de esta forma diferencial definida por la perturbación, que sería P de y de y menos Q de y de x a lo largo de la curva gamma z, que es la que corresponde al nivel por donde estoy pasando. Esa sería, por ejemplo, mi gamma z, ¿no? Por fuera de la está escrita por esta integral de línea para cada nivel. Entonces a estas se les llaman integrales abelianas. Entonces el problema, la versión infinitesimal del problema 16 de Hilbert bajo estas hipótesis, pues se reduce a estudiar los ceros de integrales abelianas. Y de hecho en este contexto ya existen cuotas, es decir, de momento la versión infinitesimal tiene respuesta positiva, sí existe una cuota y ya existe una cuota explícita. Pero es una cuota muy grande, la que proporcionan de hecho son matemáticos de Israel, Gabi Yamini, Dmitry Novikov y Sergei Yakovenko, dan una cuota para números de ceros de este tipo de funciones. Pero bueno, uno también quisiera, digamos, dentro de este problema sería ahora hacer la óptima, la cuota. Bueno, es decir, aquí todavía hay muchas cosas por pensar en la versión infinitesimal. Y aquí estoy como simplificando mucho el asunto también, porque aquí lo que no he dicho, pero lo estoy asumiendo en el dibujo, es que en el lugar donde estoy plantando mi transversal no hay puntos críticos. Si aquí tuviese un punto crítico, por ejemplo, mira, aquí en este conector, si estuviera en esta situación que mi ecuación hamiltoniana fuera de este signo, por ejemplo, y que mi transversal estuviera pasando por aquí y estuviese rodeando, este punto crítico está por ahí generando un ruido. Cuando estás en esta situación, puede haber ciclos límite que no están asociados con los ceros de esta función. Y son ciclos límites tan extraños que reciben el nombre de ciclos de tipo alien. Un nombre muy bonito. Bueno, entonces uno se puede dejar a buscar a alguien también. Vamos, dar la cuota para este caso también es un problema actualmente que está trabajando. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí dejo la versión infinitesimal. Una pregunta. Entonces, en la situación de la versión infinitesimal, ¿qué puedes decir acerca de la relación con la conjetura general, ¿no? Con el problema general? Con eso quiero decir, es obvio que esto es más sencillo que el programa general, eso está claro, es obvio. Pero imagínate que se resolviera aquí, ¿puedes decir algo respecto al otro o al revés? Es decir, más bien que se resolviera esto, ¿qué puedes decir respecto al problema general? Tan inmediato no sé. O sea, está claro, el problema es un programa general para polinomios, no sé qué cosa. O sea, es una versión infinitesimal que describe también la presencia de ciclos con perturbación.
Entonces, si tú pudieras dar una expresión, una solución a este caso, ¿está clara la pregunta? Sí. ¿Qué relación tendría con la otra? ¿La resuelve de alguna manera, hace alguna cosa? ¿O simplemente es una simplificación del problema? Quizás si F fuera de grado N más 1 Ajá. y P y Q de grado N, serían como un caso especial del anterior, ¿no? Eso sí, un poco por estar pensando. Y en ese sentido, todos los ejemplos que haya de esta te dan ejemplos de la otra. Eso sí. Aunque podría ser que la cota que esté aquí todavía no sea la cota de... Es una aproximación. Sí, la verdad no sé qué implicaciones podría tener sobre el clásico, pero la idea es que quizás te dan alguna luz para entender. Pues es que la cota del clásico debería ser cuando N Sí, mayor. sería mayor. Sí. No podría ser menor la cota del clásico. Exacto, eso sí. Ajá, tendría que ser mayor. Ciertamente. Y otra preguntita sobre el mismo tema que acabas de abordar, para que nos acordemos. En el caso, tú planteaste el caso ya cuadrático, ya era una situación complicada, ¿no? Se han estudiado situaciones con hipótesis al respecto. Por ejemplo, imagínate polinomios cuadráticos homogéneos, nada más. ¿Y se conocen ese tipo de cosas en este caso? ¿Sabes algo de eso? No, la verdad no. Sí sé que se han estudiado. De hecho, en el cuadrático hubo hace algunos años como interés muy grande por resolver. Y de hecho, creo que se llama Barbón, un matemático. Sí, él lo redujo a un número de, no me acuerdo cuántos, creo que 100 casos particulares cuadráticos, de tal manera que si resuelves estos 100 casos particulares ya tienes el caso general, pero era muy complicado. O sea, cada caso, fueron resolviendo varios, pero cada vez eran, a pesar de que son 100 que dijeran, bueno, me puede dar la vida para resolverlos, son cada vez más complicados, ellos mismos son muy complicados. Entonces creo que abandonaron eventualmente el programa para resolver, pero sería un camino. Pero aprovechando, en el ejemplo del año decías, el ciclo límite encierra un punto crítico. Sí. Y hay quizá algún teorema que relacione los ciclos límites con los puntos de equilibrio. Posiblemente, la verdad no sé. No sé si este fuese como más complicado o algo así. Por lo general, antes de pasar puntos complicados, uno pide siempre que sea de Morse, y ya de Morse es suficiente para generar bastante conflicto. Pero si fuese más complicado, yo creo que sí podrías, como, no sé, generar más ciclos límites, por ejemplo. Uno lo que hace una situación de singularidad es reducirlo a casos sencillos y ver cada caso sencillo cuando se produce. O algo así me imagino. Pero no sé la relación directa con el número de ciclos y el tipo de punto crítico, pero creo que sí podría haber alguna. Quizás sea que si hay un ciclo, adentro debe haber algún punto especial, o podrían haber. Podrían haber, no sé. El problema de que haya este punto aquí y que esté interviniendo en tu transformación de Poincare es que pierdes analiticidad, entonces ya estás trabajando con una serie de infinito. Entonces estas tienen como más juego para que aparezcan cosas raras. ¿Dicho es Poincare? ¿Sobre el Poincare? O sea, es que sí, el teorema de Poincare-Bennigsen tenía que ver con eso, que si tú tenías un ciclo límite, adentro debe haber al menos un... Bueno, pero esa situación no había nada. Bueno, pues paso al caso de cero ciclos para ver cuál sería la simplificación que habría ahí y la relación entre estos problemas. Entonces quizá voy a borrar esta parte. Entonces el caso de cero ciclos, digamos, es como la versión algebraica bien de este problema. ¿A qué me refiero? Entonces es punto 3, el ciclo. Vamos a empezar tomando polinomios de una variable. Podríamos plantearlo como polinomio real, pero conviene más polinomio complejo porque puede ser más raíces. Entonces toman dos polinomios
y toman las raíces del polinomio f, digamos, delta i de t, son las raíces de las soluciones de esta ecuación, f de z igual a t. ¿Sí? Por ejemplo, si f de z es z cuadrada, entonces uno resuelve esta ecuación, z cuadrada igual a z, y tengo dos raíces, ¿no? Esto significa que z de t sería la raíz de más menos la raíz de t, ¿no? Tendría mis dos raíces, z1 sería más la raíz de t y z2 menos la raíz de t. ¿Sí? Así de simple. Y entonces ahora lo que hacemos es perturbar las raíces, es decir, ya no voy a tomar este polinomio, sino que voy a tomar las raíces de este polinomio, f de z más epsilon g de z igual a t. Y las voy a denotar estas como z y z epsilon, que son las raíces de t, que pertenecen a este lugar, y esta sería denotar que, bueno, cuando epsilon está de 0, algunas de ellas se recuperan como las raíces del polinomio original, un poco dependiendo del grado de la g. Bueno, la idea es, entonces tengo estas raíces y perturbo y se movieron. Por ejemplo, si aquí hubiese perturbado como, a ver, algo sencillo, g de z, entonces igual que f de z sea z cuadrada y que g sea z. Entonces tendría ahora z cuadrado más epsilon z igual a t. Y eso significa entonces esto menos t igual a 0. Y mis raíces, que dependen tanto de t como epsilon, serían menos epsilon más menos esta raíz cuadrada, epsilon cuadrado más 4 entre 2. ¿Sí? Cuando epsilon, esto sería z1 y z2, cuando epsilon se hace 0, recupero estas dos raíces, es decir, se van como moviendo con respecto al parámetro epsilon. Y ahora, ¿qué entendemos por serociclos? Voy a borrar acá. Pero sí se te están escapando muchos casos de aquello, porque está directo está el sablomorfo, ¿no? O sea, polinomios, sí. Sí. Aquí tú estabas dando, aquí estás tomando caso real, polinomios reales, ¿no? Sí, no, es una simplificación así. Cañona, sí. Y no es tan directa la lectura. Ahorita un poco voy a explicar cuál podría ser una implicación al caso clásico o al caso de segundo. Pero sí, a partir de ese que pareciese como que quizás no tenga mucho que ver, sí se han resuelto cosas del caso clásico, que es dimensión 1. Pero bueno, termino de plantear nada más que es un serociclo. Entonces, un serociclo va a ser algo que anotar de esta manera, va a ser una suma formal de coeficientes enteros que multiplican a las raíces, donde la suma de estos coeficientes menos 0. Es decir, bueno, quienes ya han llevado homología, pues es la definición de un serociclo en homología. Digamos, esta cosa es simplemente como una condición de frontera para poderle llamar ciclo. Es como en dimensión 1, podría tener curvas, o bien donde la curva es frontera. Y esa sería la condición para decir que algo, una suma de puntos, no tenga frontera. Por eso le llamamos ciclo. Y esta suma, otro detalle es que no es que estén realmente sumando los valores. Esto lo podría ver más bien como una unión de puntos por coeficientes. Aquí tiene entonces, por ejemplo, lo que teníamos aquí, en el ejemplo, podríamos definir este serociclo pues con las únicas dos raíces que tengo, z1 de t menos z2 de t, que ese sea mi serociclo. Eso significa que z1 era la raíz de t, entonces la raíz de t menos
menos la raíz de t. Y a esto es a lo que me refiero con que no se están tomando. No voy a decir que esto es 2 veces la raíz de t, es más. Es como una unión con coeficientes. Le llaman divisor también. Entonces así se tiene que leer. Y luego voy a perturbar. Entonces, en este caso perturbo con el ciclo que voy a llamar epsilon de t, que es las correspondientes deformaciones de estos puntos de epsilon. Bueno, que en este caso sería entonces restar esta cosa de aquí. ¿Okay? Y entonces también podemos definir un poco lo que la idea es hacer una definición muy análoga del caso de la versión infinitesimal. Entonces definimos una función de desplazamiento y la vamos a definir como la integral a lo largo de la deformación del ciclo de mi polinomio original. Y ahora, ¿qué significa esto? Esto es definición. Esto significa simplemente tomar aquí si tengo mi cero ciclo de mi f de t, su deformación me define un cero ciclo para la deformación f más epsilon más g. No, f de zeta más epsilon por g de zeta. Entonces sería aquí la suma de los L de los zetas y esto, ¿no? Esta es mi deformación. Y es una suma finita. Entonces, y igual a 1 hasta el grado. No sé si tiene grado en no, de hecho no te digas hasta el grado, hasta donde tú quieras. Lo que sea. Entonces, si tengo mi ciclo deformado de esta manera, lo que significa la integral de un polinomio con un cero ciclo es simplemente tomar la suma de los coeficientes y evaluar la función de los cero ciclos. ¿Sí? Entonces queda una función algebraica que depende de t y de epsilon. Y eso también se puede desarrollar como una serie de potencias. Podría ponerlo como epsilon n1, epsilon n2, epsilon cuadrado n2. Y un poco la misma historia del caso infinitesimal, los ceros de esta primera función, si no es idénticamente cero, están relacionados con los ceros de lo que sería mi función de desplazamiento. Entonces, para ver quién es la M1, un poco esta sería la derivada con respecto a la derivada de esta función con respecto a epsilon, en epsilon igual a 0. Así tal cual. Entonces, si hacen esa derivada, pueden verificar que lo que queda es la integral en el ciclo no deformado de la g, que es con la que estoy perturbando. Y otra vez, la definición de la integral de un polinomio a lo largo de un cero ciclo es la suma. Tomo mi ciclo, los coeficientes, y en vez de los puntos, los evalúo en mi función. Entonces es la historia de acotar los ceros de esta función, de esta integral a lo largo de un cero ciclo, y también acotar los ceros de esta función de desplazamiento en este contexto. Digamos, aquí ya lo explico por pura analogía. Ahora uno podría preguntar qué significa esto con el caso anterior, ¿no? Pero tenemos una pregunta, pero no estoy entendiendo bien estas últimas ecuaciones. ¿De dónde sacaste la G? Sí, inicialmente estábamos con una F, ¿tomamos una pareja o qué? Sí. Bueno, inicialmente podría empezar con una F y ya luego cuando pienso en perturbación también tomo una G. Ok. Por ejemplo. Perturba la G es a tu elección, haces una perturbación y modificaste las raíces. Y ahora lo que quieres hacer es un poco
ver cómo se están modificando con respecto a la F. Voy a borrar por aquí. ¿Cómo interpreta los ciclos ese epsilon t en el caso anterior? En el caso infinitesimal. ¿Cómo interpretarías? Este con el caso. No, sí, la parte de los ciclos, que es lo que está metiendo. Sí. Por ejemplo, un poco para relacionarlo ahora con el caso infinitesimal, ¿por qué podrían darte alguna solución? Pensemos en el caso infinitesimal, considera este polinomio. Entonces, el caso infinitesimal tiene que considerar un polinomio y la ecuación hamiltoniana asociada a él. Entonces, toman lo que llaman el hiperelíptico. Entonces, es un y cuadrado más una función que depende solo de x. Polinomio. Y toma la ecuación hamiltoniana que tiene a este como hamiltoniano. Cuando tú defines la función de desplazamiento, en el caso infinitesimal de dimensión 1, esta la puedes definir como, lo voy a escribir brevemente, como la diferencial de f a lo largo del ciclo deformado. Voy a llamar delta z epsilon. Entonces mi delta z mi gama de z que tenía en el no perturbado, lo perturbé por esto, lo moví por esto, se pudo haber roto, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ¿a qué corresponde la curva del nivel de esta cosa? Son como una especie de 8. La idea es trabajar en una vecindad no de un valor crítico. Déjame hacer el dibujo más grande, no me va a caer. Tengo aquí un punto de tipo centro y por aquí la cosa se puede seguir, pero yo me voy a restringir a una vecindad aquí y perturbo. Entonces, cuando perturbamos, decíamos, algunos sobreviven y algunos se rompen. Voy a dibujar aquí, se rompe aquí de rojo. Entonces empiezo de algún punto aquí, termino algún punto acá, estoy tomando a mi eje X muy mayormente como transversal. Entonces, aquí al definir la función de desplazamiento, por cómo estoy tomando los valores de la transversal, esto finalmente es mi función evaluada en estos puntos, voy a llamarlo P1 o X1. Esto se llama X1 de epsilon, no sé, que va a ser X2. Sí, son dos puntos en el eje X. Entonces aquí me quedaría la diferencia del final menos el inicial. ¿Sí? Estoy haciendo la diferencia de los dos puntos. Pero esto, por definición, mi f era de esta forma, entonces esto es y cuadrado de f en este punto, pero y en esta transversal es 0, entonces y cuadrado no aparece. Me queda solamente mi f, que depende solo de x, de aquí, de hecho, que sería coma 0. Estoy en dos variables, ¿no? Entonces este es el valor solamente de x, pero estoy en y igual a 0. Y f de x solamente ve a la x, entonces es f de x2 de epsilon menos f de x1 de epsilon. Me queda escrito de esta manera, pero esta es una integral para un cero ciclo. Esta es la integral de f en el cero ciclo descrito por x2 menos x1. De tal manera que los ceros de esta integral de cero ciclos están dando los ceros de mi función infinitesimal. Función de desplazamiento en el caso infinitesimal de dimensión por ahí va. Y bueno, nada más para cerrar un poco. Yo no es que lo tienen escrito de esta manera, las técnicas pueden ser un poco más manejables. Por ejemplo, una primera cuota que uno podría dar
es utilizando el teorema de Besut. O sea, finalmente tienes, si tú quieres contar los ceros de esta función o de esta función, pues es definir con esto un sistema de polinomios y ver en dónde se están intersectando estas curvas algebraicas. Y eso te da una primera cuota de cuántos ceros van a tener estas funciones. ¿Vas al proyectivo? Sí, Sí, podemos. o sea, hay que proyectivizar, ¿no? O Bueno, no salir en- si proyectivizar, al menos una cuota lo tienes. Si proyectivizas, puedes dar algo. No sé si me dé tiempo, voy a dejarlo aquí. Creo que aquí va. Sí, yo creo que vamos a dejarlo aquí como una motivación. ¿Tiene alguna pregunta breve? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias.